Muchas gracias por seguir acompañándonos hasta el final de este Congreso Maizar 2021, que ya estamos arrimándonos a él. Y antes, este taller que tiene como título La cadena de valor de maíz, a cargo de Víctor Castelo, quien es subgerente general de ACA, la Asociación de Cooperativas Argentinas. Bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias Maizar por el espacio en este congreso y compartir lo que hace la Asociación de Cooperativas Argentinas en la cadena de valor del maíz. Vamos a compartir una presentación donde vamos a mostrar, diríamos, lo relevante que hace ACA en lo que es el maíz de Argentina. Primero diciendo de que ACA es una cooperativa, siempre lo decimos, de segundo grado, formada por 140 cooperativas y 50.000 productores agropecuarios de Argentina que, bueno, producen carnes, oleaginosas, cereales, miel, etc. Y por otro lado, ACA le da el servicio de corretaje de cereales y oleaginosos, los provee de insumos agropecuarios, bueno, y asesoramientos de todo tipo. Es muy importante todo lo que es maíz en la vida cotidiana de ACA. ACA, la Asociación de Cooperativas Argentina, a través de sus 140 cooperativas y sus 50.000 productores, en el ejercicio fiscal anterior, cerrado el 30 de junio del año anterior, originó 23.500.000 toneladas de granos, y el maíz es el principal grano, es el principal cultivo en cuanto a originación. Ustedes ven que ha superado a la soja, y bueno, junto con el trigo son los tres principales granos de Argentina, y esto también se da en la propia Asociación de Cooperativas Argentina. El maíz pasó a ser el cultivo más relevante en cuanto a volumen. Y en lo que es la cadena de todo el maíz, la Asociación de Cooperativas tiene una participación muy activa en la producción, ya que a través de sus programas de investigación y desarrollo en el criadero de Pergamino, desarrolla las semillas híbridas. En cuanto a germoplasma y biotecnología, esa semilla va a los productores que pueden hacer su análisis de suelos en los laboratorios Suelo Fértil. Uno de ellos está en Pergamino, otro en Tres Arroyos, otro en Hernando, y también participa en todo lo que es la protección del cultivo de maíz a través de los fitosanitarios que se elaboran en la planta de Campana, y luego en la nutrición de cultivos a través de los fertilizantes que también ACA produce en dos plantas industriales, tanto en Puerto General San Martín como en Planta Campana, donde en este último caso se produce el Solmix, tan importante para el cultivo del maíz. Y finalmente para la recolección de ese maíz, finalmente termina en plantas de acopio o en silobolsas, y a tal fin la Asociación de Cooperativas Argentinas tiene una planta de producción de silobolsa. Los pentasilos ACA se elaboran en la fábrica de General Pico, en la provincia de La Pampa. Al pie de este slide vemos que dice ACA Mi Campo, es una aplicación para que el productor pueda hacer agricultura digital, y a través de ACA Mi Campo puede ambientar cada lote dedicado a cualquier grano, entre ellos el cultivo del maíz. Puede hacer ambientación, prescripción variable de agroinsumos y toda la planificación de la producción que ese productor quiere hacer en el respectivo lote. Y también a través de ACA Market, el e-commerce de la Asociación de Cooperativas Argentina, el productor puede comprar en forma electrónica los agroinsumos que necesita para su campo. O sea que está todo muy integrado en ACA, en la Asociación de Cooperativas Argentina, todo lo que es la producción de maíz. Una vez que el maíz está producido como grano, viene el proceso del acopio y sus destinos, y ahí ACA tiene, a través de las cooperativas,
yo diría que son esas 140 cooperativas y 50 centros propios de ACA, que están presentes en 700 localidades de Argentina, con sus respectivas plantas de acopio. Ahí se acopia el grano de maíz, también a través de los pentasilos, los silobolsas, que ahí lo tenemos representado con un color verde, porque esos 55.000 silobolsas que acá todos los años vende al mercado, se pueden reciclar en la planta de reciclado de residuos plásticos del campo que está ubicada en Cañada de Gómez. Acopiado ese grano de maíz, luego tiene varios destinos. Acá pusimos los 3 destinos principales: el mercado interno, que básicamente va a las industrias avícolas o a los feedlots o a la industria láctea. Ese grano de maíz también puede ser industrializado por la propia ACA y sus cooperativas a través de las plantas de alimentos balanceados. Hay 25 cooperativas que tienen sus respectivas plantas de alimentos balanceados, o a través de Acabío, la planta productora de bioetanol, que está ubicada en Villa María, Córdoba, o a través de el criadero de cerdos, que está en la provincia de San Luis, y se obtienen los alimentos Magret. Luego nos vamos a referir un poco a estos dos casos de industrialización local. O también el grano se puede exportar como tal, ya sea el maíz Flin, que es una especialidad que trabaja acá, produce la semilla Flin y la exporta a la Unión Europea, o también ese maíz puede salir como grano a través de los puertos de acá. Acá estamos viendo el nuevo puerto de Timbúes, inaugurado hace menos de un año, o a través de Puerto San Lorenzo o Puerto Quequén. Son los 3 puertos para despachar granos hacia el mundo. Por lo tanto, bueno, esta inversión que estamos viendo es la última que hizo ACA de envergadura, el puerto de Timbúes. Me refiero brevemente a las 2 industrias como ejemplos de darle más valor al grano de maíz. El criadero de cerdo, ubicado en Juan Llerena, cerca de Villa Mercedes, San Luis, es un concepto de economía circular, ya que el maíz, el grano de maíz, sirve para alimentar a los cerdos. Los cerdos, ahí hay 3.000 madres en San Luis, y esas 3.000 madres que producen los capones de 115, 118 kilos como cerdos terminados, se suman a 2 criaderos más, uno que está ubicado en Marcos Juárez, de 1.000 madres, propiedad de ACA y de unas 25 cooperativas, y también el criadero de cerdo de 1.000 madres que tiene Cotagro, una cooperativa que está ubicada en General Cabrera, provincia de Córdoba. Es decir, que la producción de 5.000 madres se faenan en el frigorífico de Justiniano Pose, propiedad de ACA, y ahí salen los alimentos marcas Magret. Por otro lado, en el mismo Juan Llerena, en Yanquetruz, en San Luis, con los purines de los cerdos y biomasa, es decir, maíz que se hace picado fino, junto con los purines de los cerdos, y esa biomasa va a 5 biodigestores, y ahí a través del biogás se genera energía eléctrica, primero energía térmica para calefacción, para las madres y toda la producción de los cerdos de San Luis, y se generan 2 megawatt-hora de energía eléctrica que a través de los planes Renovar 1 y 1.5 se vuelcan al sistema interconectado nacional. Y en la base de los biodigestores quedan los biofertilizantes que se esparcen por campos propiedad de ACA y otros campos alquilados cercanos al criadero para fertirriego como biofertilizantes. Entonces se riegan campos donde ahí se siembran maíz para esa biomasa, para los biodigestores, y también maíz para hacer semillas híbridas de maíz, con lo cual es un círculo virtuoso, ¿cierto? Un concepto de economía circular, una forma de transformar el maíz diríamos, en agregado de valor. Y el otro concepto que queremos mostrar
es Acabío, la planta de etanol de Villa María, donde decimos que ese grano mágico de maíz tiene múltiples destinos. En Acabío obtenemos 4 productos. Del almidón se obtiene el bioetanol combustible del almidón, aunque también tienen otros usos, porque también se usa ese etanol para uso medicinal, ¿cierto? Otro de los usos, aparte del almidón, están las proteínas, el aceite y los minerales que se transforman en burlanda, en su versión húmeda, o en los DDGS en su versión seca para animales de feedlot, para animales de tambo, eventualmente también podría ser para cerdos y para aves. Un tercer producto es el recupero del dióxido de carbono a la salida de los fermentadores, se lo captura, se lo recupera, se lo purifica y se lo destina para bebidas gasificadas y otros usos industriales. Y también se extrae aceite con destino a uso industrial para bajar el tenor graso de la burlanda. Son 4 usos que se obtienen, 4 destinos que se obtienen de este grano de maíz en la planta de Villa María, provincia de Córdoba, que está formada por ACA, y 60 cooperativas son las dueñas de Acabío, y en la base son 50.000 productores agropecuarios pequeños los dueños de Acabío. Esto es Acabío hoy. Muele Acabío, tiene la capacidad para moler 420.000 toneladas de maíz por año, 168.000 metros cúbicos de bioetanol por año. Eso representa aproximadamente 1,85 de todas las naftas que se venden en Argentina por año, y también con los DDGs y la burlanda se alimentan por día 150.000 animales, ya sean vacas lecheras o animales de feedlot. Pero bueno, Acabío está en ampliación. Acabío, a partir de noviembre de este año, va a tener una capacidad de molienda de 675.000 toneladas de maíz por año, va a poder elaborar 270.000 metros cúbicos de etanol por año. Eso equivale a 3 puntos porcentuales de las naftas que se distribuyen todos los días del año en Argentina. Por lo tanto, va a ser una planta de una escala americana, de alta tecnología, de muy buena escala, y se va a poder alimentar 250.000 animales vacunos entre vacas lecheras y animales de feedlot. Por lo tanto, va a ser una planta importante de alta tecnología. Acá, bueno, va a depender de la nueva legislación de biocombustible que siga estando vigente en Argentina. Sabemos que hay un proyecto de diputados que pretenden elevar el corte del bioetanol al 15%, el actual corte del 12%, elevarlo al 15%, y para eso fue ampliada Acabío, aunque hay otro proyecto oficialista que habla de bajar el corte al 9%, con lo cual, bueno, si eso ocurre, esta ampliación de Acabío nos dejaría con un volumen para el mercado interno del 30% de la capacidad productiva, con lo cual, bueno, Acabío no podría trabajar a un 30% de la capacidad productiva. Por lo tanto, dejar el corte al E9, al 9%, las naftas, cortes con etanol al 9%, también implicaría ir en contra de tratados internacionales que firmó Argentina, y hay un concepto de progresividad ambiental, con lo cual el corte no podría bajarse. Por lo tanto, lo que se requiere como mínimo es que se mantenga el corte de las naftas con etanol en el 12% y que crezca como mínimo el 15%, con lo cual Acabío tendría razón de ser esta ampliación de volumen que va a estar en vigencia a partir de noviembre, o sea, dentro de pocos meses. Y por otro lado, también nos estamos preparando eventualmente para una parte del etanol destinarlo a la exportación. Hemos certificado a través de 2 normas europeas, la 2BS y la ISCC,
para certificar bioetanol sustentable y hemos demostrado de punta a punta, desde que el maíz se siembra en el campo del productor y ese maíz va a una planta de acopio, y esa planta de acopio por camión llega a Acabío, medimos toda la huella ambiental, todas las emisiones de gases efecto invernadero, se computa como positivo el recupero del dióxido de carbono que ocurre en la planta de Villa María, luego ese etanol viaja al puerto, a un puerto de Río para embarcarlo con destino a Europa, se computa la huella ambiental del flete marítimo y del flete terrestre para llegar al punto de corte en Europa, y hemos demostrado a través de esta normativa alemana, la ISCC, que el etanol de Acabío ahorra un 76% de gases efecto invernadero con respecto a las naftas, con lo cual ya hemos hecho alguna exportación a Europa, porque Europa exige como mínimo un 70% de ahorro de emisiones con respecto a las naftas, por lo tanto el etanol de Acabío es posible exportarlo a Europa. Por lo tanto es una muy buena noticia, los mercados de exportación son complejos, hay que conquistarlos, son, diríamos, empresas de largo aliento, pero Acabío está preparada para exportar, pero es imprescindible, como dije antes, que el corte del etanol en las naftas de Argentina como mínimo sea el 12% para llegar al 15% rápidamente, para destinar entre un 60 a un 70% de la capacidad productiva de la planta con destino al corte interno de las naftas, con el E12 o el E15, y luego completar con un 15 o un 20% la capacidad productiva con destino a la exportación. Acá gráficamente, los dos modelos de industrializar el grano del maíz lo tenemos en esta slide, en esta placa, donde Yanquetruz, el criadero de cerdo, produce alimentos magret, ese maíz se transformó en alimentos para consumo de las personas, y también se transformó en energía verde, 2 megawatt hora, con los purines de los cerdos y con la biomasa de maíz que alimentan a los biodigestores. Y también Acabío produce energía verde a partir del almidón de maíz, es el bioetanol, 270.000 metros cúbicos año, a partir de noviembre próximo, solamente el almidón, y el resto, los minerales, como dije antes, la materia grasa, la proteína, es la burlanda para alimentar vacas de tambo, vacas de feedlots, eventualmente cerdos, aves, se recupera el dióxido de carbono y parte del aceite. Entonces, gráficamente, podemos decir que el maíz es un grano mágico que tiene múltiples usos industriales. Y para cerrar, volvemos a lo que dijo por allá, a los finales del siglo XVIII, Lavoisier, decía que está un poquito editada, nada se pierde, todo se transforma, porque en un ejemplo muy gráfico, cómo impacta el maíz en el ciudadano común. Y bueno, en esta gráfica vamos a decir que vamos a ir a un restaurante, cualquiera de nosotros, vamos a ir con nuestro auto, con etanol de maíz, funciona nuestro vehículo, vamos a ir a un restaurante que va a tener energía eléctrica, con los purines de los cerdos alimentados de maíz, y con la biomasa que entró en esos biodigestores producimos energía eléctrica que va a tener ese restaurante. Vamos a pedir un bife de vaca que está alimentada por grano de maíz o por la burlanda de etanol de maíz. Vamos a pedir una gaseosa, va a tener gas, esa agua con gas va a tener gas de maíz. Y bueno, y ese maíz que se guardó en un silo bolsa, cuando haga la limpieza ese restaurante, seguramente los residuos se van a depositar en una bolsa de consorcio de ese silo bolsa que mantuvo el grano de maíz un tiempo
pero que se recicló y que volvió a tener un uso industrial a través de una bolsa de consorcio. O sea que nada se pierde, todo se transforma, es un concepto que nos gusta mucho y que queríamos contar brevemente en este espacio que nos brindó Maizar. Muchas gracias por contar lo que hace ACA, las 140 cooperativas socias y los 50.000 productores que forman el ecosistema cooperativo, donde el maíz juega un papel trascendental en la historia de nuestra Asociación de Cooperativas Argentinas. Muchas gracias, Maizar, por el espacio que nos ha brindado. La cadena de valor de maíz a cargo de Víctor Acastelo, subgerente general de ACA, Asociación de Cooperativas Argentinas. Muchas gracias por su participación en el Congreso Maizar 2021, que así finaliza la sala de talleres en este nuevo Congreso de Maizar. Muchas gracias a todos por habernos acompañado. Así concluimos la programación de los talleres en el canal El Futuro del Congreso Maizar. El futuro es hoy, que continúa hasta las 19 horas. Los invitamos a continuar participando de este importante congreso en los canales de Syngenta y de Calv, y el cierre del encuentro será en el canal de Syngenta a las 18:30 horas. La invitación para que participen, muy amables por haber aceptado la invitación de participar nuevamente en el Congreso Maizar 2021.